Bueno, continuamos entonces. Estábamos en este orden de basicidad, ya queda determinado el orden de esta base, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hicimos recién un equilibrio químico y señalamos el desplazamiento del equilibrio, yo les dije, no hace falta señalar todo, con el ácido yo ya puedo definir este, el desplazamiento del equilibrio. Siempre el desplazamiento es del más fuerte al más débil. O sea, la flechita larga apunta siempre desde el más fuerte al más débil. Pero también si quiero lo puedo hacer desde la basicidad. Lo puedo hacer desde el orden de basicidad que tenemos acá. Y esto, el orden de basicidad, sale rápido mentalmente hablando si ustedes conocen el orden de acidez. Y vuelvo otra vez, ¿no?, a indicarles de que es de gran importancia que ustedes lo sepan manejar mentalmente al orden de acidez, porque de ahí van a sacar todas las deducciones. Entonces, fíjense en el orden de basicidad. Si yo a estos equilibrios que tenemos acá lo hubiera hecho en el orden de basicidad, por ejemplo, a este primer equilibrio, ¿a quién tengo yo como base? Tengo como base a la molécula de agua y como base conjugada al anión alcóxido. Entonces tengo que comparar la fuerza entre ellos dos, entre el agua como base y el anión alcóxido como base. Entonces veamos dónde están ubicados ellos dos. Como base, el agua, mire dónde está, acá al final. Y el anión alcóxido está acá, uno de los primeros. O sea que el anión alcóxido es una base más fuerte que el agua. Bueno, vamos al equilibrio de nuevo y completamos. El anión etóxido es una base más fuerte comparada con el agua, que es la base más débil de las dos bases que se encuentran. Y si ustedes se fijan, miren, yo ahora lo voy a explicar de otra manera, sin tener en cuenta el orden de basicidad, yo por deducción también lo tendría que haber definido cómo es la fuerza de estas bases. Porque yo hubiera podido decir que si el etanol es el ácido más débil, su conjugado tiene que ser el más fuerte. Porque, ¿qué nos dice la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry? Los pares ácido-base son de fuerza opuesta. Y lo mismo hubiera hecho con el hidronio. Yo con el hidronio hubiera dicho, ese es el ácido más fuerte. O sea que su base, que es el agua, tiene que ser la más débil. O sea que tengo muchas formas de poder determinar y comparar las fuerzas, pero todo tiene como base, bueno, no voy a utilizar, tiene como fundamento, como raíz, el orden de acidez. Yo con el orden de acidez lograría hacer todo, entenderlos de formas diferentes, aplicar conceptos distintos, pero llegando a los mismos resultados, sin necesidad de tener que aprenderme un orden de basicidad de memoria. El orden de acidez sí, pero el orden de basicidad ya no es tan necesario. Otro dato más, por ahí si estoy dudando, miren lo que ocurrió acá. Este es como otro dato más que podemos sumar. Esto más que nada va ocurriendo según este, las situaciones, ¿no? Los dos más fuertes siempre están juntos. Miren, acá los dos más fuertes siempre están juntos. O sea que si yo encuentro de un lado que ahí está el más fuerte, la otra molécula también es la especie química más fuerte.
Los dos más débiles también siempre están juntos. Eso va a ocurrir siempre. Por ahí, si yo estoy dudando y digo, ay, pero no me acuerdo si está el más fuerte. Bueno, los dos más débiles siempre están del mismo lado y los dos más fuertes están del mismo lado. No estoy diciendo que los dos más débiles siempre van a estar del lado de los reactivos, porque eso puede cambiar. Estoy diciendo que van a estar siempre juntos, nada más. Por ejemplo, acá, en la reacción del ácido acético con hidróxido de sodio. En esta reacción, nosotros ya hemos marcado que el ácido acético es el más fuerte. Entonces el hidróxido de sodio también seguro va a ser el más fuerte, porque los dos más fuertes tienen que estar juntos. Y el anión acetato seguro es la base más débil, porque los dos más débiles tienen que estar del mismo lado. O puedo hacer la deducción y decir, ah, si el ácido acético es el ácido más fuerte que hay en el equilibrio, su base conjugada, que es el anión acetato, entonces tiene que ser la más débil que está en el equilibrio. ¿Ven? Y otra vez llego a la conclusión. O me tendría que aprender el orden de basicidad. El ácido, teníamos el anión acetato, teníamos el anión acetato que está acá en la lista, frente al anión oxidrilo que está acá en la lista. El oxidrilo es una base más fuerte que el anión acetato, carboxilato. Ahí está. Es más fuerte, ya lo pusimos, que los carboxilatos, más de. Son distintas maneras de poder llegar a la misma conclusión, pero todo en base al orden de acidez. El orden de acidez el principal es la raíz de todo. Bueno, eh, ¿qué más nos falta? A ver, ¿qué más nos falta? Tenemos ya los órdenes de acidez, hemos explicado los desplazamientos de los equilibrios. Ah, perdón, aquí, en el orden de basicidad. Ya tenemos el orden de basicidad. Bueno, de acá van a surgir especies químicas, porque nosotros a las bases no las vemos así como hidróxido, alcohóxido, sino las vemos en forma con el metal. Por lo tanto, con esto ya tenemos que tener aprendido que el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio son bases más débiles que el metóxido de potasio o el etóxido de sodio. Estoy dando ejemplos, ¿no? Eso ya lo tengo que saber. Ya tengo que aprender ese orden de basicidad. ¿Por qué el hidróxido tiene menor acidez, menor basicidad que el metóxido? Porque el hidróxido proviene de un ácido más fuerte que es el agua y el metóxido proviene de una base más débil que es el alcohol. Eh, ¿Qué más? Los alquinos, esos no lo utilizamos mucho. Los amiduros, eso sí. Amiduro de sodio o el amiduro de potasio. Esos son bases más fuertes que los iones alcohóxidos y a su vez los alcohóxidos son bases más fuertes que los hidróxidos. Y después tenemos esto de acá, que yo les decía que son eh, alquiluros, carbonos con carga negativa, carbaniones, pero que son muy inestables, no existen como especie química así solo los carbaniones, no es como el carbocatión. Por eso surge la importancia del estudio de los órganos metálicos, porque los órganos metálicos permiten que el carbono, si bien no está con una carga negativa porque es un enlace covalente, pero disponga de ese par de electrones. Entonces, como el carbono dispone de ese par de electrones,
su comportamiento es similar a que si estuviera un carbanión. Es como si estaría estabilizado el carbanión gracias al enlace covalente con el metal. Conclusión, los reactivos de Grignard y los organolitios son bases más fuertes que los amiduros, que los alcóxidos, que los hidróxidos. Son bases muy fuertes, muy fuertes. Y esto tenemos que prestar mucha atención porque miren la información que estamos dando ahora. Es tan relevante que cuando veamos ácido carboxílico y uno de los métodos de obtención de ácido carboxílico que tiene reactivo de Grignard, vamos a tener limitaciones. No vamos a poder utilizar este organo metálico si es que hay grupos próticos. ¿Y por qué no vamos a poder utilizar si es que hay grupos próticos? Porque van a sufrir reacción ácido-base. Van a ser capaces de tener una reacción ácido-base. Porque miren otros detalles que podemos deducir, ¿no? A ver, yo les voy a mostrar acá el equilibrio. En estos equilibrios, nosotros teníamos que el etanol no desplazaba al hidróxido de sodio, pero el ácido acético sí. No desplaza al metal del hidróxido, al sodio del hidróxido en el etanol, pero en el ácido acético sí. Si ustedes prestan atención, los desplazamientos de los equilibrios hacia la derecha, o sea, hacia la formación de los productos, va a ser siempre posible que la base que nosotros estemos utilizando se convierta en un ácido más débil, en un ácido más débil que el inicial. ¿Qué es lo que pasó aquí con el ácido acético? El hidróxido, la base, se convirtió en un ácido más débil, agua, y por eso está desplazado del equilibrio. En cambio, el mismo hidróxido con el etanol se convirtió en un ácido más fuerte que el etanol. Entonces no hay reacción ácido-base. Por lo tanto, yo puedo decir como regla que siempre para que ocurra una reacción ácido-base, la base que yo estoy utilizando frente al ácido tiene que convertirse en un ácido más débil, si no, es muy probable que no ocurra la reacción ácido-base. La base tiene que convertirse en un ácido más débil. Los organos metálicos, reactivo de Grignard, los alquilitios, se convierten en esto, en alcanos. Y el alcano es el ácido más débil de todos. Entonces, por eso, los órganos metálicos como base siempre van a formar un ácido conjugado más débil con cualquiera que esté. Entonces, por eso siempre va a tener esa reacción ácido-base. Volvemos abajo. Cuando lleguemos a ver método de obtención de ácidos carboxílicos con reactivo de Grignard y veamos las limitaciones. Limitaciones es algo que no se puede utilizar. Bueno, no puedo utilizar grupos que sean próticos. Porque si yo utilizo grupos que sean próticos, va a haber una reacción ácido-base con ese grupo. Y no va a haber la reacción que yo estoy buscando. Miren, por ejemplo, los organometálicos se obtienen con el halogenuro de alquilo en presencia de magnesio en éter. Así se obtiene un reactivo de Grignard. Entonces el magnesio pasa a tener un enlace covalente con el carbono y obtenemos el organometálico.
obtenemos ese organometálico. Pero ¿qué sucede si yo tengo un grupo prótico en el halogenuro de alquilo? Bueno, esto a ustedes les van a decir, esa reacción no es posible y no la tienen que hacer. ¿Sí? No la van a poder hacer, porque si la hacen va a estar mal. Esta reacción no es posible, porque hay presencia de un grupo prótico. Un grupo prótico se llama aquel que libera protones. Entonces, si yo quiero convertir a esto en un órgano metálico, o quiero convertirlo finalmente en un ácido carboxílico, voy a tener que buscar otro método de obtención porque estoy limitado con esto. El grupo prótico no haría. Yo acá le voy a escribir qué es lo que realmente ocurriría. Esto no lo tienen que hacer, pero le voy a explicar el por qué no se podría realizar. Bueno, no se podría realizar porque estaríamos formando primero esta especie química y sabemos que la ecuación química es una representación simbólica nada más de moléculas, pero en el sistema hay millones de moléculas. En un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, entonces nunca hay una sola. Entonces aquí tenemos que hacer ejercicio de la imaginación, ¿no? Entonces se van a formar moléculas de este tipo. Las moléculas de este tipo, aquí yo voy a hacer otra de otro color para que las diferenciemos, van a empezar a tener reacción ácido-base. ¿Por qué? Porque aquí tengo un grupo ácido que libera protones y tengo un grupo básico porque acepta protones. Obviamente lo mismo va a pasar con este carbono de acá y con este hidrógeno de acá, ¿no? Con este grupo hidroxilo, que yo lo voy a mostrar con lo que están en verde. ¿Sí? A ver, ¿cómo sería el resultado? Si este que está de verde, que lo marqué con color verde, pierde un protón, va a quedar como anión. Y la otra molécula que acepta el protón, el carbono, va a pasar a tener 3 hidrógenos y se desprende del magnesio. El magnesio queda positivo y pasa a formar una sal con el oxígeno. ¿Y qué va a seguir? Va a seguir pasando. Esto que se están transfiriendo protones sigue pasando ahora con este de acá. Este carbono, que también es una base, presenta acidez frente a este que es el ácido. Entonces otra vez me va a quedar acá un carbono hidrógeno 3, porque acabo de aceptar un protón, acabo de ganarlo. Y el otro oxígeno queda ionizado. Con el magnesio que se desprende de la cadena de la izquierda, forma una nueva sal. O sea, eso es lo que les va ocurriendo a las moléculas, se van descomponiendo. ¿Y qué pierdo? Pierdo la capacidad de que el carbono actúe como nucleofílico, porque la idea de los organometálicos es de que el carbono actúe como reactivo nucleofílico. Entonces nosotros decimos, o la teoría les va a decir, la formación de un reactivo de Grignard o un alquil litio en presencia de grupos próticos
produce descomposición del órgano metálico. Bueno, esta es la descomposición, así, se va descomponiendo. ¿Y por qué es posible esa reacción ácido-base? Es posible porque tengo, fíjense, el ácido inicial es el grupo hidroxilo. El ácido final de este producto sería acá el grupo metil. Ese es el ácido. Comparando entre esas dos especies químicas, ¿no? Este es el ácido del producto. Entonces, si vamos a la lista de acidez, ¿quién tenía mayor acidez? ¿El alcano, carbono sp3, o el alcohol? El alcohol es el ácido más fuerte, entonces desplaza el equilibrio hacia los productos. Hay mucha tendencia a que se forme este compuesto. Y otra vez vuelve a ocurrir, y así. Por eso se descompone. Entonces, no se puede utilizar grupos próticos, ni tampoco puede estar disuelto en agua, no puede haber agua, porque va a pasar lo mismo, solo que con la molécula de agua. Se va a formar el reactivo de Grignard, pero ese se va a empezar a descomponer porque va a tener reacción ácido-base con el agua. Esto que acabo de hacer, no lo tienen que hacer ustedes nunca. Esto nunca lo van a realizar, no lo tienen que hacer. Pero es una forma de demostrarles del por qué pasa eso que nos dicen que los grupos próticos no se puede utilizar órgano metálico, no se va a poder formar un órgano metálico. Bueno, ahora tenemos que relacionar esto que acabamos de aprender de la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry, tenemos que relacionarlo con la teoría ácido-base de Lewis. Porque recién al pasar les tiré un dato. Les dije, nosotros los órganos metálicos los queremos usar como nucleófilos. Pero si le pongo un grupo prótico, van a actuar como base. Es decir, que una especie química puede tener diferentes comportamientos, puede responder a diferentes teorías ácido-base según el tipo de reacción que tenga. Puede responder a diferentes teorías ácido-base según el tipo de, este, el tipo de reacción que esté sufriendo. Y volviendo a los órganos metálicos, bueno, ellos son un ejemplo bastante importante. Acá les voy a hacer un reactivo de Grignard bastante simple o sencillo. Va a ser el bromuro de metilmagnesio. No olvidemos que entre el carbono y el magnesio es un enlace de tipo covalente. El carbono es más electronegativo que el magnesio. Esa densidad de carga negativa hace que el par de electrones que forman el enlace covalente estén disponibles solo para el carbono. Cuando ese enlace se rompa, el carbono es el que tiene el par de electrones. Aquí lo voy a hacer, esto no es una reacción química, pero voy a hacer con un esquema lo que le estoy diciendo con palabras. Cuando se rompe un enlace entre el carbono y el magnesio, el carbono es el que termina con ese par de electrones. Él es el que tiene disponible esos pares de electrones. Y si él tiene disponible esos pares de electrones, va a poder tener dos tipos de comportamiento. Va a poder actuar como reactivo nucleofílico, porque tiene electrones disponibles para acceder y formar un enlace covalente, que ese es el uso primordial que les damos a los organometálicos. O sea que aquí estaríamos frente a una teoría ácido-base de Lewis. Se estaría comportando como una base de Lewis, un reactivo nucleofílico. Pero también puede aceptar protones. Entonces, si acepta protones es porque se está comportando como una base
pero ahora sería una base de Bronsted-Lowry. Entonces, dependiendo de frente a quién esté este reactivo de Grignard, se va a comportar como un reactivo nucleofílico o como una base. Bueno, a ver, hagamos ejemplo. Lo demostremos con ejemplo. El reactivo de Grignard, bromuro de metilmagnesio, en presencia de un compuesto carbonílico. Y el bromuro de metilmagnesio en presencia de un alcohol, metanol. Bueno, a ver, analicemos al aldehído. El aldehído es un compuesto químico que tiene un carbono deficiente en electrones, que sus propiedades son de electrofílica. Eso lo aprendimos en la clase, primera clase. Carbono deficiente en electrones es un electrófilo. No tiene hidrógenos próticos, no tiene hidrógenos para liberar. Entonces es un electrófilo. Por lo tanto, en esta reacción del reactivo de Grignard con el, el aldehído, el reactivo de Grignard va a actuar como nucleofílico. Va a ser el que cede electrones. ¿Quién cede los electrones? El carbono. El carbono metilo va a ceder los electrones para formar un enlace covalente con el carbono del aldehído. Acá, esto le voy a mostrar un poquito de resonancia, el efecto electrónico. El oxígeno tiene que desplazar esos electrones, si no el carbono ese va a superar el octeto. No podemos superar el octeto. Entonces se formaría un enlace covalente entre carbono del grupo metil, que es mi nucleófilo, y el carbono del aldehído, que es el electrófilo. Esto que estoy haciendo acá es la importancia que va a tener después cuando veamos diseño de síntesis orgánica, o también comúnmente llamado retrosíntesis. Es muy importante que ustedes las reacciones las identifiquen como nucleófilo electrófilo, siempre y cuando sean como nucleófilo electrófilo, que no sean ácido base, y sepan quién es el que cede y quién es el que acepta. Porque ustedes van a tener que hacer el paso contrario, que sería la llamada desconexión. Bueno, ¿qué le va a ocurrir al magnesio? Dijimos que cuando el magnesio se separa del carbono queda positivo, entonces es un catión que forma una sal con el oxígeno. Esto no va a terminar ahí, pero yo lo voy a dejar ahí porque ahora estamos demostrando. Esto en realidad es un proceso que me permite obtener alcoholes. Este anión alcoxio yo lo voy a poder protonar con un ácido para que se convierta en un alcohol. Bueno, vamos con la segunda reacción, con metanol. El carbono del metanol es un electrófilo también, por el efecto inductivo atractor del oxígeno. Bueno, le permite tener cierta electrofilia. Pero aquí tenemos un hidrógeno ácido, un hidrógeno, un grupo prótico. Y acá viene otra información importante. Siempre que haya posibilidad de transferencia protónica, lo primero que ocurre es la transferencia protónica. Ocurre antes que las sustituciones, que la adición, que la eliminación, que cualquier otro tipo de reacción. Vuelvo a repetir, siempre y cuando sea posible la transferencia protónica. Entonces, como acá sí es posible, ya aprendimos que los órganos metálicos entre grupos próticos siempre tienen reacción ácido-base, entonces lo primero que va a ocurrir es eso. Porque fíjense que le estoy señalando que hay un electrofílico presente.
Y yo tengo el reactivo lineal que es nucleófilo. ¿Por qué no reaccionan ellos? Y porque primero y más rápido va a ocurrir la transferencia protónica. Y ya cuando ocurra la transferencia protónica, ya pierdo mi nucleófilo, que es mi reactivo lineal. Ya no hay más nucleófilo. Entonces no va a haber reacción entre nucleófilo y electrófilo. Va a haber reacción ácido-base. Este carbono metílico va a aceptar un protón y se va a convertir en un metano. El metano es un gas. Y el metanol, que es el que pierde el protón, va a formar un anión metóxido, el cual va a formar una sal con el magnesio que quedó como catión, porque el magnesio cuando se separa del carbono queda como catión. Y tenemos la reacción ácido-base. Ahora ya desapareció, ya no hay más nucleófilo. El metano no es nucleófilo. Y por eso no habría reacción entre nucleófilo y electrófilo, habría ácido-base. Y esto, vuelvo a repetir, siempre que hay posibilidad de transferencia protónica, es lo primero que ocurre, la reacción ácido-base entre dos grupos funcionales. Bueno, a ver, ¿qué otra relación vamos a indicar acá? Eh, la fuerza. Lo que yo estoy demostrando con esto, que las especies químicas pueden ser nucleófilo o base, ¿no? Tienen los dos comportamientos y eso va a depender frente a quién esté. Pero también podemos hacer deducción de la fuerza. Y aquí viene algo importante. Cuando yo digo que hay un nucleófilo fuerte, es porque hay alguien que tiene mucha capacidad para ceder electrones y formar un enlace covalente. Cuando decimos que hay una base fuerte, es porque tiene mucha capacidad de aceptar protones. Son dos cosas diferentes, vienen de dos teorías distintas. Ahora, la fuerza de la nucleofilia no siempre es igual a la fuerza de la basicidad de Bronsted-Lowry. No quiere decir que si yo tengo un nucleófilo fuerte, es porque también seguro va a ser una base fuerte, y viceversa. Digo que hay una base fuerte, no puedo decir que hay el nucleófilo va a ser fuerte. Así que eso también tengan en cuenta y mucho cuidado. Vamos a dar ejemplos de eso. Los ejemplos serían, eh, tenemos como ejemplo un anión yoduro. El anión yoduro, como reactivo nucleofílico, es fuerte. Dijimos que todos los que tienen carga negativa son nucleófilos fuertes, son muy buenos reactivos nucleofílicos. Ahora veamos su capacidad de aceptar protones. La teoría ácido-base de Bronsted-Lowry. Acepta protones. Bueno, el anión yoduro es una base conjugada del ácido yodhídrico. Y el ácido yodhídrico, yo tengo que saber eso también, porque ustedes ya han visto en orgánica 1 alcoholes. Bueno, el ácido yodhídrico es un ácido más fuerte que el ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan que en esa lista el último, la base más débil era el anión cloruro? Y ahora estoy diciendo que el ácido yodhídrico es más fuerte que el ácido clorhídrico, entonces significa que el anión yoduro es más débil que el cloruro. Conclusión, el anión yoduro, es una base débil. Y ahí queda demostrado que no siempre que el nucleófilo sea fuerte, como base también tiene que ser fuerte. Todo va a depender de qué ácido proviene esa base. Hagamos otro ejemplo.
el anión etóxido. El anión etóxido, como reactivo nucleofílico, es un nucleófilo fuerte, tiene carga. Es un nucleófilo fuerte porque tiene carga. Ahora, como base de Bronsted-Lowry, sería una base fuerte, porque proviene de un ácido débil, el etanol. Entonces, es una base fuerte. Y en este caso sí coincide. Es nucleófilo fuerte y a su vez también es base fuerte. Tengan cuidado que todos los iones alcoxígenos no le ocurre esto, ¿no? Ahí ya tendrían, si ustedes tienen los apuntes de Orgánica 1, la parte de las sustituciones nucleofílicas, ahí le explican cómo analizar la nucleofilia de los compuestos. Y hay una de las partes que señala el impedimento estéril. Y el ejemplo es el terbutóxido. Bueno, el terbutóxido es un reactivo nucleofílico con carga, pero a pesar de ser con carga, tiende a ser un nucleófilo débil, porque ese impedimento estérico que generan los grupos metilo hace que como nucleófilo tenga poca capacidad para acercarse al electrófilo. Recuerden, el nucleófilo tiene que formar un enlace covalente con el electrófilo. El nucleófilo cede electrones para formar un enlace covalente. Entonces se convierte por el impedimento estérico en un nucleófilo débil. Como base de Bronsted-Lowry, sigue siendo una base fuerte. Tiene mucha capacidad. ¿Por qué? Porque proviene del terbutanol, un alcohol, un electrolito débil. Su base conjugada tiene que ser fuerte. Entonces ahí tenemos todas las combinaciones. O sea, que todas las especies químicas no son siempre una regla de que si es con nucleófilo fuerte tiene que ser base fuerte. Tengo que aplicar los conceptos de cada una de las teorías, porque son dos teorías distintas. Teoría ácido-base de Lewis y teoría ácido-base de Bronsted-Lowry. Bueno, con eso vamos a finalizar la clase de hoy, en donde hicimos todo un análisis primero de acidez de Bronsted-Lowry, acidez y basicidad, y después combinando las dos teorías, ¿no? Combinando las dos teorías y analizando las especies químicas según las dos teorías. Que eso va a ser importante. Es importante reconocer la fuerza de un nucleófilo y la fuerza de una base. Bueno, ahí finalizamos la clase de hoy.